Nunca ha existido, ni jamás existirá, algo que elimine el sentimiento de humanidad, de forma más contundente, que la injusticia y la impotencia. La injusticia acompaña a cualquier ser en manifestación, independientemente de la época o de la naturaleza del ser. Todo lo que es inexplicable o desproporcionado, tiene la injusticia como uno de sus componentes. Por lo tanto, la injusticia está en el origen de todo. Si se concede un mínimo de crédito al creacionismo, es fácil percibir que en casi todas las grandes tradiciones religiosas que lo describen, encontramos la repetición de un tema. Vidas inocentes, humanas o no, son sacrificadas, destruidas o condenadas, en nombre del orden, de la fe, o de la obediencia a poderes superiores. Esta constante levanta cuestiones universales sobre la naturaleza de la justicia divina, el significado del sufrimiento, y el valor real de la obediencia ciega a las entidades invisibles que rigen la existencia. La historia humana muestra que, desde el inicio del llamado mundo civilizado, la injusticia ha sido una sombra persistente sobre la humanidad. De los eternos sistemas de esclavitud a los eternos regímenes opresores, la desigualdad y la impunidad han moldeado el curso de la historia, dejando cicatrices profundas y generando un sentimiento de impotencia entre quienes sufren sus consecuencias. En la antigua Roma y en la antigua Grecia, las sociedades estaban estructuradas en castas rígidas, donde pocos detentaban el poder y muchos eran relegados a la servidumbre. Miles de años después, la esclavitud todavía era practicada en las Américas, impulsada por el colonialismo europeo, perpetuando la explotación de los pueblos africanos. El siglo XX fue testigo de injusticias brutales, genocidios, discriminación racial y regímenes totalitarios. El apartheid en Sudáfrica segregó poblaciones durante décadas, mientras que en Europa, el Holocausto reveló la perversidad de un sistema basado en la intolerancia y el odio. Sin embargo, esos momentos no fueron solo de dolor, sino también de resistencia, gracias a movimientos sociales, personas comunes, y algunas lideranzas que desafiaron el sistema, cambiando el rumbo de la historia. Hoy, la injusticia aún persiste en diversas formas, tales como la desigualdad social, la explotación económica y las persecuciones políticas. El sentimiento de impotencia puede parecer aplastante, pero la historia muestra que la resistencia y la búsqueda de justicia siempre encuentran espacio para florecer. Por eso, la lucha contra la injusticia no es solo un legado del pasado, sino una responsabilidad continua. Cada voz que se alza contra la opresión fortalece la esperanza de un mundo más justo. La historia, sin embargo, no termina en la impotencia, está moldeada por quienes se atreven a desafiar sus cadenas. Desde la creación de los tribunales, ellos, que deberían ser guardianes de la justicia, muchas veces han sido escenarios de algunas de las mayores injusticias de la historia. A lo largo de los siglos, innumerables casos demuestran cómo el poder, la corrupción y los intereses políticos e individuales influyeron en las decisiones judiciales, llevando a la condena de inocentes y a la impunidad de los verdaderos culpables. En la antigüedad, los juicios eran frecuentemente manipulados para favorecer a los poderosos. Sócrates, el filósofo incógnito, es presentado como uno de los mayores filósofos de la historia, y en la historia narrada, sea verdadera o no, fue condenado a muerte, en un proceso repleto de arbitrariedades, acusado de corromper a la juventud ateniense, y de faltar el respeto a los dioses. En la mitología de su ejecución, ya se demuestra el símbolo de la intolerancia, y de la persecución a quienes osaban desafiar el sistema. En la Edad Media, los tribunales inquisitoriales sembraron el terror en Europa. Supuestos herejes y brujas eran sometidos a juicios, sin cualquier base legal justa, donde la tortura era utilizada para forzar confesiones y garantizar condenas. Miles fueron quemados vivos o ejecutados sin derecho a defensa, en un periodo marcado por la ausencia total de garantías jurídicas. En los tiempos modernos, los tribunales fueron y continúan siendo utilizados para fines políticos e ideológicos.
La historia está repleta de casos que evidencian cómo la justicia, cuando es manipulada, se convierte en un instrumento de opresión en lugar de protección. Por lo tanto, considerar la historia como un soporte para el destino del ser es no comprender al ser ni a la historia. Si el ser cree que la voz que le habla es externa, continúa menospreciando sus propias condiciones y valorando las injusticias que practica diariamente. El ser en manifestación acaba asumiendo la responsabilidad por colocarse como incapaz, por limitar su percepción y por no comprender el origen y la razón de sus pensamientos y acciones injustas. Y la sumisión y el conformismo ridiculizan y disminuyen la grandeza, que es la única posesión real de cada ser. Atribuir grandeza a textos consagrados a los maestros se convierte en otra forma de sumisión a construcciones ardilosas. Nadie necesita perder tiempo buscando respuestas para preguntas equivocadas. Cuando algo o alguien oye palabras que exaltan la vida, que dan gracias o que hablan de bienaventuranzas, muchas veces hay dificultad en percibir la trampa del sermón. Un simple cuestionamiento sobre la intención del texto revela la estrategia del juego. Cuando el ser cuestiona la existencia, es sobre sus propios cuestionamientos que lo contradictorio se manifiesta, adornado de bondad y belleza, en textos que, en realidad, no son más que instrumentos de domesticación. Está en la resistencia de los raros y de los locos conscientes, la resiliencia y el enfrentamiento a las enseñanzas que condicionan al ser. El silencio impide la inoculación del veneno de la intolerancia y de la arrogancia. El trabajo de transformación fortalece la humildad y elimina la ignorancia. La injusticia se desenmascara y la impotencia desaparece ante la omnipotencia del ser, renacido en conocimiento y sabiduría.